alabanza tiene el poder para destruir las cadenas que te atan. No hay nada atándote, solo lo que existe es la ausencia de la alabanza. Porque ahí estaban los discípulos encerrados en una cárcel, encadenados muy profundamente con muchos guardias, pero comenzaron a alabar y de repente un terremoto les liberó. ¿Por qué? Porque no existe la cárcel espiritual donde hay un cristiano que sabe alabar. Donde hay un cristiano que sabe alabar, las circunstancias cambian. Donde hay un cristiano que sabe alabar, las circunstancias cambian. Donde hay un cristiano que sabe alabar, las circunstancias cambian. Donde hay un cristiano que sabe alabar, toda circunstancia es removida, es sacudida. Oh, sí, Señor. Siéntese, hermano, póngase cómodo. Le diré algo que ya le he dicho antes. Recién iniciamos nuestro ministerio pastoral hace alrededor de unos 11 años aquí en la ciudad de Waco, Texas. Al día siguiente de haber tenido nuestro primer servicio de adoración, de alabanza, un servicio de exaltación a nuestro Dios, tuve un accidente en mi trabajo, un accidente físico. Un tubo salió disparado. Oiga, es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Había una bomba hidráulica de 55 toneladas que estaba bajo presión, y aquel tubo salió disparado y me pegó en la parte de atrás de mi cabeza, y tengo una herida, cicatriz de un extremo al otro de mi cabeza, y parte de mi cráneo cayó hacia enfrente, de mi cuero cabelludo cayó hacia enfrente, dejando mi cráneo descubierto. Mis compañeros de trabajo decían que se veía blanco todo, y de repente empezó a salir mucha sangre por todos lados. Me corría toda la sangre por la espalda. El accidente pasó a las 3 de la tarde, según me cuentan. Yo entré a trabajar ese día a las 6 de la mañana. Había mucha presión en el trabajo y yo no recordaba nada del accidente. El accidente pasó a las 3 de la tarde. Yo recordaba algo de que yo había entrado a trabajar temprano, que yo había ido a recoger a mi cuñado Osmel a su casa. Es todo lo que yo recordaba. Había perdido la memoria de todo lo que había pasado en el día. Pero unos 3 días después, que ya estaba un poco más recuperado de ese accidente donde casi pierdo la vida, tomé un galón de aceite y le dije a mi esposa: búscame un galón de aceite. Y con ese aceite oré por él y le dije: súbeme en el carro y llévame a los 4 puntos cardinales de esta ciudad. No se puede conquistar un territorio si primero no atas al hombre fuerte. Habíamos estado metiéndonos en el territorio sin tomarlo. Son el orden espiritual, la falta a veces de experiencia en muchas cosas, la falta de guianza correcta, la falta de dirección correcta, pasos precisos, pequeños, sencillos, pero esenciales para el éxito, que si no te los comparten te puede costar la vida. Así que mi esposa me llevó a los 4 puntos cardinales de la ciudad de Waco y tomé así desde la ventana del carro aquel galón y vertí 1/4 de cada galón en el pasto, en el estacionamiento de cada aquellos lugares. Tendía mi brazo y lo echaba en el pasto. No sea que alguien se fuera a lastimar con el aceite, se fuera a caer. Y hacía una oración: ahora llévame a tal punto de la ciudad y al otro extremo. Y así estuvimos varios tiempos, fueron varias horas ese proceso, porque tenía que ir muy despacito porque me mareaba. Y así como andaba convaleciente, con pérdida de memoria, con miedo a hemorragias internas dentro de mi cráneo, dentro de mi cabeza, ya estaba yo haciendo la guerra espiritual. Usted nunca debe de decirle al diablo hasta dónde usted puede llegar. Si se va a morir, muérense con un galón de aceite en las manos.
Si se va a morir, muera con una alabanza en sus labios. Si va a morir, muera con un canto en su corazón. Canto de tristezas. Eso no es lo que Dios quiere de sus hijos. Jesús ya murió por nosotros en la cruz y nos dio la victoria total. Aleluya. Y al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis se le enseñó que aunque su cuerpo físico estuviera atado a cadenas y restringido a una isla, desterrado y preso, aislado de su familia y de la sociedad y de la gente que le amaba, el Espíritu de Dios estaba dispuesto a demostrarle misterios que aún los hombres no comprenden. Porque donde hay un corazón sincronizado con el Espíritu Santo de Dios, ahí suceden cosas grandes. Yo hoy quiero hablarles sobre lo que se experimenta cuando Dios te hace un llamado. Le voy a decir algunas cosas. Quizás algunos en esta mañana dirán, pues yo no sé, yo no creo que Dios a mí me haya llamado. ¿Cuántos creen que Dios le ha llamado? A ver. Ahora la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Es importante llegar a ser un llamado de Dios, uno de los que son llamados por Dios, pero es mucho más importante ser escogidos, porque Él ha llamado a muchos, pero a pocos han sido escogidos. No sé usted, pero yo siento que el microwave ya se pasó de temperatura. No sé si alguien tiene la andropausia o qué es lo que está pasando, pero todos los domingos es un atentado a mi persona. Tratan de cocinarme aquí arriba. ¿Cuántos están listos para entrar en este tema? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Mire, si usted ya me conoce a mí por más de 11 años, no basta con que usted diga amén por una cordialidad. Yo necesito ver tu agresividad. Si usted vino aquí para no ser agresivo, yo se lo agradezco, le amo, le quiero mucho, le podemos bendecirlo, enviarlo a su casa. O lo enviamos a la iglesia católica o a otra iglesia donde están por allá medio estancaditos, medio muertos espiritualmente, lo podemos enviar allá. Pero si usted vino a recibir una palabra de Dios, necesita ser agresivo. Necesita ser agresiva. Ay, pastor, ¿por qué usted dice esas cosas? Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. La gente agresiva en el espíritu es la gente que va a ir para el cielo. Los flojos, los cómodos, los tímidos, los penosos, esos se van para el infierno. Yo estoy hablando en un sentido espiritual, pero es así. Ay, que yo soy muy penoso. Quédese ahí que el diablo lo pisotee todo lo que quiera. Ay, que a mí me da pena, que yo soy muy tímido. Pues pídele a Dios que su espíritu de timidez se vaya. Porque he visto gente tímida que cuando ve la migra sale corriendo. Y se le quita lo tímido y gritan. Y he visto gente tímida que cuando ve un perro que viene a morderlo salen corriendo y dice, mire, hasta karateca se ponen. Los he visto yo que hasta patadas le dan al pobre perrito cuando el perrito le va encima a morderlo. Y tú dices, pero ¿y esa agresividad de dónde salió, hermano? Usted no es muy tímido. Ay, que ese perro me iba a morder. Así hay que volvernos agresivos en el espíritu. Aleluya. ¿Qué se experimenta cuando Dios te hace un llamado? Hoy voy a decir algunas cosas que ya usted ha vivido y quizás no las identificaba como parte del llamado. Y otras cosas nuevas que quizás usted no ha escuchado. Pero voy a abrir mi corazón y le voy a hablar lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Mire, es difícil tratar de explicar lo que se siente cuando Dios te llama. Porque hay varios llamados. Hay llamado para salvación, donde todos hemos experimentado ese llamado. Todos estamos siendo llamados para salvación. Pero después de ser salvos, se activan
sucesivamente otros llamados, que viene el llamado a servicio, el llamado para servir en la obra de Dios. Después viene otro llamado, que es el llamado para ser activado en un ministerio en específico. Y entonces ahí pasamos de ser llamados a ser escogidos, apartados para un propósito, para un ministerio en específico, o múltiples ministerios. Hay hombres que tienen 2, 3, 4 ministerios poderosos. Hay pastores que solo son pastores, pero hay pastores que son profetas también. Y hay pastores que solo pastorean, ellos predican una enseñanza pastoral, pero no saben enseñar, porque no son pastor maestros. Pero hay quien tiene múltiples ministerios. Hay quien a Cristo le ha dado diferentes ministerios. He conocido gente que lo mismo da una enseñanza poderosa, que lo mismo da una palabra pastoral, que lo mismo da una campaña evangelística, que lo mismo da una palabra profética, y que lo mismo le predica a muchos pastores, da una palabra apostólica y dirige a muchos pastores y los enfoca en el ministerio. Y hay gente que tiene llamados y han sido apartados para diferentes ministerios. Ahora, yo digo que cada uno debe de servir, como dice la Escritura, en la medida de poder que se le ha dado. A usted ha recibido un llamado, debe de servir en ese nivel. Y a medida que va dando buen testimonio y su trabajo es eficaz, es bueno, es constante, constante y entregado, entonces el Espíritu de Dios lo va a ir promocionando a otros niveles espirituales. Así trabaja el Señor. Ahora le voy a mostrar algo. ¿Qué se siente? ¿Qué se experimenta cuando Dios te llama? Algunos sienten deseo de correr, de gritar, de hablarle a todos. ¿Cuánto han sentido a veces el deseo de salir corriendo poderosamente por la calle, por ahí sin parar, porque sienten un toque, un poder de Dios tremendo en su vida? Hace unos años, recuerdo que un día yo estaba haciendo un ayuno en mi casa, eran las 3 de la tarde, un sábado, y eran como las 3 y el Espíritu del Señor me había inquietado de una manera poderosa. Yo salí por las calles alrededor de mi casa caminando, y al que yo me encontraba yo le empezaba a predicar ahí con mi inglés mucho y mi español más o menos. Y yo llegué, recuerdo que a una casa donde toqué la puerta, porque el Señor me guió a esa casa, y empecé a hablarles del Señor. Ellos me dijeron que eran cristianos y comencé a hablarles de las experiencias del Espíritu a esa gente. Era un hijo y su mamá. Y de repente yo vi que el rostro de ellos empezó a cambiar cuando yo empecé a hablar del mover del Espíritu. Porque hay mucha gente que cree que es cristiano, pero cuando usted le habla de la manifestación del Espíritu de Dios, ahí empiezan a reaccionar raro. Porque hay muchos tipos de cristianismo, pero no todos los cristianismos tienen el sello del Espíritu de Dios. Y el cristianismo que tiene el sello del Espíritu Santo, ese es un cristiano que cuando tú le dices de experiencias que Él está tratando contigo ahí dentro, el que no está en ese mover empieza a reaccionar raro. Y ahí te das cuenta que los frutos del Espíritu de esa persona no son compatibles con el tuyo. Porque el de esa persona son frutos de espíritus demoníacos, espíritus de religión, espíritus de tradición, espíritus de sectas y de ocultismo. A última hora yo le dije, ¿cómo es que ustedes son cristianos y ustedes no han experimentado el bautismo del Espíritu? Ustedes no han experimentado el toque de Dios en sus corazones, el llorar en su presencia, el arrodillarte y decirle, Jesús, te amo con todo el corazón. ¿Cómo ustedes nunca han experimentado eso? Y empezaron a mirarse ella y él, y le dije, ¿de qué iglesia ustedes van? Y me dice, somos mormones. Le dije, oh, ok. Ustedes son mormones. Empecé a hablarle. Hace muchos años mi padre llevó a Cuba unos VCRs, unos videos de unas personas que habían sido mormones de alto nivel, de alto rango, se habían convertido a Jesús, se arrepintieron de esas sectas ocultistas y grabaron sus testimonios para exponerle al mundo lo que es una secta ocultista y cómo buscar a Dios verdaderamente. Los programas televisivos en Cuba, en ese país comunista, eran tan aburridos que no había otra cosa que ver que escuchar mentiras de parte del gobierno, que
en los tiempos libres yo dedicaba horas para ver esos videos porque me llamaba mucho la atención y conocer. Me gustaba el conocer, el estudiar. Así que vi muchas veces el mismo video de los mormones. Mi padre había llevado otros sobre los masones, sobre los testigos de Jehová, cómo ellos confunden la gente, cómo están equivocados en sus doctrinas. Así que desde joven ya yo tenía una formación en mi mente de cómo operaban esas sectas. Así que yo empecé a decirle, pero ustedes están mal de acuerdo a la escritura porque ustedes practican esto, y todo eso Dios lo condena aquí, acá. Y empecé a hablarle y aquel hombre se empezó a mirarme así con los ojos y miraba a su mamá y era un hombre bastante mayor. Y me dijo, usted para no ser mormón sabe demasiado. Y yo le dije, yo sé que muchas personas pierden la vida por saber lo que yo sé y por andar divulgándolo por ahí, porque así trabajan ustedes. Ustedes matan a todo el que se aparta de su secta y habla y dice, pero este es un país de libertad y el Espíritu de Dios me trajo a la puerta de tu casa para decirte que te apartes de ese pecado y te convierta a Jesús. No quisieron arrepentirse, pero yo cumplí con mi trabajo. Me fui, seguí caminando por la calle, me topé con 2 o 3 personas por ahí, evangelicé por aquí, por allá. Y después llegué a la iglesia donde mi papá estaba arrodillado orando y estuve compartiendo con él algo de lo que había pasado. Y después fui a mi casa. ¿Qué pasó con esa gente? No lo sé. Pero el día que mueran, si mueren sin Cristo, siempre recordarán mi rostro ese día cuando estuve ahí sentado en la sala de su casa diciéndole todo lo que Dios quería que ellos escucharan. No tienen excusa a esa gente. Dios quiere usarte en diferentes niveles, en diferentes formas. Pero usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios en su corazón. Un problema que destruye al cristiano hoy es que no sabe escuchar la voz de Dios. No sabe discernir la voz del Espíritu. La voz del Espíritu le dice en su corazón, vamos el domingo a la iglesia. Pero hay otra voz que le dice, tenemos que poner una puerta en la casa. Y esa voz sonó más fuerte que venir a adorar a Dios. Y la voz del Espíritu le dice en su corazón, báñate temprano el domingo en la mañana, peínate, perfúmate, alista tu casa y ve a adorar al Señor. Pero algunos le dicen, ay, vamos a Austin, vamos a Houston, vamos a Dallas, vamos aquí, vamos allá, y se desaparecen. El niño tose, tiene fiebre, escupe sangre y lo llevan al doctor, lo llevan a la escuela porque ellos tienen que trabajar para hacer dinero. Pero el niño estornuda el domingo y ya no puede venir a la iglesia. Porque hay una tendencia a correr hacia lo que nos gusta a nosotros, no a lo que les gusta a Dios. Es una evidencia clara de que no estamos completamente convertidos, de que no estamos completamente negándonos a nosotros. Y el evangelio se trata de morir a nosotros, morir a mí, para darle lugar al Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, cuando el Espíritu de Dios te habla, cuando Dios te está llamando, está tratando contigo, te dan deseos de gritar, de hablarles a todos de Cristo. Sientes que el tiempo se te hace corto, sientes que los días están pasando. Recuerdo cuando yo trabajaba en Jeffco, donde todavía trabajo, muchas ocasiones me encontré manejando el montacarga con unos tubos, moviendo cargas, y yo iba cantando y adorando a Dios y de repente empezaba a llorar en el espíritu, a llorar. Y yo decía, Señor, ¿cuándo será el día que me vas a sacar de aquí para ir a trabajar para tu obra, a predicar? Pues Él lo hizo. Yo todavía iba a la iglesia del pastor Juan Riveras, la iglesia Nueva Vida, en la ciudad de Killeen, Texas. Estamos hablando más de unos 12 años por ahí. Todavía yo iba a aquella iglesia y ahí me congregué 2 años y medio. Manejaba 45 minutos y nunca llegué tarde, y era músico y llegaba y ensayaba 1 hora antes, y luego tenía 30 minutos para orar, y tenía una esposa con un niño pequeño en brazos, y nunca llegué tarde y nunca andaba faltando sin avisar. Cuando íbamos a ir a México le avisaba con tiempo al pastor. Cuando tenía que trabajar por alguna razón le avisábamos con tiempo para que se prepararan, porque ese pastor no era tan dócil
y tan sonso como yo. Ese pastor le hacías una y te sentabas 6 meses y nunca más tomabas participación. Duro, estricto. Porque él creció bajo la enseñanza del evangelista Gigi Ávila. Él fue un hijo espiritual de Gigi Ávila y Gigi Ávila lo preparó para el ministerio y él trabajó con Gigi Ávila como por 20 años, siguiéndola todas las campañas y todos los eventos, hasta que un día Dios lo llamó al pastorado en esa ciudad y ahí se acomodó. Y es el hombre que Dios utilizó para ayudarnos a empujarnos a salir al ministerio aquí en la ciudad de Waco. Duro, estricto. Yo he sido demasiado sonso con algunos de ustedes. Quizás debería yo empezar a sorprenderlo y aparecerme aquí con la guitarrita, unos cuantos servicios, y decir, usted y usted no van a funcionar, ni van a cantar, ni van a hacer nada, pero usted no sirve, no llega temprano, no sirve para esto. Siéntese ahí hasta que dé testimonio. Se escucha cruel, pero así es como a veces necesitamos que nos presionen, porque pensamos que servir a Dios es cuando a mí me parece, cuando yo quiero. Tenemos que aprender que los llamados son escogidos para morir. Cuando Dios te llama, fuiste escogido para renunciar a tu vida. Cuando nuestros primos llegaron desde Cuba, la Florida, y llegaron acá y estaban viviendo con nosotros en la casa, Lilibet y su esposo Jorge Luis, ellos nos decían, pero ustedes llevan un queme muy acelerado. Y yo me quedaba así pensando, como que ya a mí se me había olvidado. Como que ya para mí ya no sabía yo lo que era la vida normal. Lo que era decir, hoy no voy a ir el domingo, vamos a quedar durmiendo, estamos cansados. Hoy no vamos a ir el miércoles, escoger qué día queríamos venir. No, yo no he tenido esa vida. Porque desde pequeño mis padres siempre tenían servicio casi todos los días en la iglesia. Y aquello era, dale, alístese y vámonos, y alístese y vámonos. Toda mi vida, desde pequeño ha sido así, vámonos para servir a Dios. Y dale, vámonos a servir a Dios. Y todavía es así. Cuando usted siente el llamado de Dios dentro de usted, es para que usted empiece a morir a usted. Servir a Dios no es cosa fácil. Mucha gente dice, ay, yo quisiera cantar como canta la hermanita. Si usted quiere cantar como ella, pero usted no quiere servir como ella sirve. Porque cantar es una cosa y servir es otra. Ay, yo quisiera predicar como predica aquel varón. Sí, usted quiere predicar como él, pero no quiere servir como ese varón. Porque para llegar a tener un mensaje elocuente donde usted puede hablar 5 minutos sin mirar un papel o sin tartamudear y tener todo fresco en su mente, usted tiene que orar con tiempo, tiene que pedirle a Dios los versículos, la palabra, sentirla en su corazón. Tiene usted que arrepentirse, tiene usted que alinearse con el Espíritu de Dios y luego tiene que memorizar lo que usted le va a enseñar al pueblo, porque ya es parte de tu enseñanza. Te ministró a ti primero y ahora vienes a compartir lo que a ti te partió en dos. Tremendo eso. La iglesia necesita aprender lo que es el llamado a servicio. Me da gracia que una hermanita una vez, valiente o imprudentemente, ya no sé ni cómo decirlo, dijo una vez, yo no quería que el pastor Marín Jr. llegara a ser pastor en esta iglesia, porque yo sabía que él venía de un país donde han sufrido mucho y él nos iba a exigir más. y yo con el tiempo he estado analizando las palabras de esa hermana. Yo digo, wow, quiere decir que ella no tenía intención de avanzar más, quería quedarse donde estaba. Por algo Dios me trajo aquí. Y muchos no han aguantado y se han ido, y yo contento. Porque mi asunto no es retener gente, mi asunto es comunicar. Comunicar el mensaje. Comunicar el mensaje. Ayudar a que las personas puedan entender lo que es el llamado de Dios. La gente que es llamada por Dios es diferente. Cuando otros dicen, vamos a tal fiesta, el que es llamado por Dios dice, ay, que estoy sintiendo un deseo de ir a orar. No puedo porque ya me hice un compromiso. Y no haya cómo decirle a aquella gente, no, ahora no puedo ir. Y la gente dice, ay, este es raro, este es antipático.
La gente que tiene un llamado, usted los invita a una fiesta y todo el mundo está poniéndose tremenda borrachera y todos están tomando, ya no saben ni cómo se llaman, si se llaman María o se llaman José, ya no saben ni cómo se llaman, ni dónde viven. Y ellos están en su casa orando o escuchando una predicación. Yo recuerdo que el hermano Piedra hace un tiempo tuvo un proceso difícil, unas pruebas duras. Y un día se acercó a mí y me dijo: yo quiero que usted me ayude a orar. Y yo le dije: ¿qué es lo que usted quiere? Yo quiero que usted ore por mí, pastor, porque tengo este problema. Y yo le dije: yo te voy a enseñar a orar de la manera que yo oro para ganar. La oración que yo hago para vencer. Y le dije: vamos a irnos unos 2 o 3 días allí, vamos a ir a estar orando. Y así fuimos varias veces. Y el hermano Piedra y yo nos encerramos ahí en ese cuartito de oración, ahí a orar y a gemir y a gemir y a gemir en el espíritu y a guerrear y a pelear y a meternos horas ahí. Y salíamos hasta la mañana. Y el Señor le dio la victoria. Le dije: ¿aprendió a pelear? Sí. Ahora usted le va a enseñar a los hermanos en la iglesia. Ayúdeme con eso, porque yo no puedo hacer todo el trabajo solo. Y así es como este varón se ganó ese respeto y esa reputación. Quizás hay alguno aquí que dirá: yo puedo hacerlo mejor. Sí, pero usted no se ha aprendido el proceso que él aprendió. Quizás puede haber alguno mañana que viene y dice: pastor, yo lo puedo hacer con mejores palabras. Sí, pero las palabras no importan. Lo que importa es el aprendizaje en la experiencia con el Espíritu. Y él pasó su proceso y él aprendió y tiene un ADN, tiene una personalidad que la ganó en la batalla espiritual. La gente que es llamada por Dios hace cosas que a la gente normal no les aceptan. Usted va a decir cosas que a los demás no le van a caer bien. Usted va a pensar de maneras que a los demás no le va a caer bien. Porque cuando la gente quiere dormir, usted quiere hacer algo para Dios. Cuando la gente quiere comer, usted quiere hacer ayuno. Cuando la gente quiere escuchar música, usted siente la necesidad de escuchar una predicación. A mí me encanta el tiempo de intimidad para orar, para escuchar predicaciones. Yo escucho la Biblia en audio. Ahora últimamente Jorge Luis vamos juntos para el trabajo y pasamos más tiempo conversando entre una cosa y otra, pero tenemos que retomar ese hábito del estudio de la palabra. Yo, por años que tengo yendo a ese trabajo, yo me subo en el carro y la Biblia en audio. Donde se acabó, ahí empieza. Y donde paro, ahí queda. Y luego vengo y vuelvo a enganchar YouTube ahí mismo en el libro que me quedé. Y he escuchado la Biblia, ya no sé cuántas veces le he dado la vuelta a la Biblia, porque en 6 meses le puedo escuchar, como manejo 2 horas, una en la mañana y una en la tarde. Por mucho tiempo he escuchado la Biblia varias veces. Trabajando en mi casa, cambiando una puerta, cambiando un pedazo de sheetrock. Ahí yo tenía la Biblia en audio, trabajando y la Biblia en audio constantemente, corriendo la palabra. Cuando a veces llegaba gente a ayudarme y se ponía a hablar. Y no se daban cuenta que yo estaba quebrantado, derramando lágrimas, trabajando y quebrantado por la palabra que me está llegando. Y llegan y te hacen un chiste y te hablan y te miran y se van y al ratico regresan con otro chiste. Y no están en la misma atmósfera que tú. ¿Por qué? Porque el que es llamado siempre estará en otra dimensión y no encaja muy bien con los que no están experimentando un llamado. Este problema se ve muy seguido en los matrimonios, donde hay una mujer que tiene un llamado al ministerio y el hombre todavía no ha tenido un llamado. Y entonces cuando ella quiere orar, él quiere ir a tener intimidad. Y cuando ella quiere hacer ayuno, él quiere hacer un banquete y una comida y quiere que ella cocine para toda la familia. Y cuando ella quiere tener un tiempo de estudio, 2 o 3 días para estudiar ciertos libros, para prepararse para predicar en una campaña, él quiere ir de paseo a la playa. Y entonces él la ve a ella como un estorbo a su vida social, porque ella solo está pensando en Dios. Y viceversa.
Yo le doy gracias a Dios por la esposa que Dios me ha dado, porque ella es paciente y me comprende. Porque cuando ella quiere a veces quizás vivir una vida social más divertida, lo que yo le puedo proveer a ella es una vida de servicio, de trabajo y de desgaste en la obra de Dios. Y no es lo que quizás ella pensó cuando se casó toda entusiasmada conmigo. Nunca pensó que su vida iba a ser de servicio, trabajando y trabajando y trabajando. Es el precio que se paga cuando usted se une con una persona que tiene un llamado. Por eso es que el que tiene un ministerio no debe de casarse con una persona que no tiene un ministerio, a no ser que esa otra persona sea muy comprensiva y sepa caminar al lado de esa persona. De lo contrario, le hará la vida de cuadritos, sufrirá, derramará lágrimas de tristeza y de frustración. Nuestros primeros años de casado, todo el mundo decía que los primeros años de casado son los más difíciles. Para nosotros se fueron bien. Los años difíciles llegaron cuando empezamos a trabajar como pastores, porque ahí fue donde empezamos a darnos cuenta que nuevas responsabilidades llegaban, nuevas cargas, nuevas presiones, pero en el fondo había alegría, y hay alegría por servir a Dios. ¿Por qué? Porque aunque servir a Dios es una responsabilidad grande, viene con una gran recompensa. Y es que tú estás trabajando los asuntos de Dios, y lo que le das a Dios nunca será mayor de lo que Él te dará a ti. Y una hora que yo invierto en este lugar predicando a Dios, Dios me la multiplica por 2 horas allá afuera. Hay cosas que yo he hecho a veces que he dicho: Señor, no tengo el tiempo para hacer esto, esto y esto, y tengo que hacer esto otro en la iglesia. Voy a cortar este tiempo para ir y resolver este problema, Padre, pero cuando yo venga a hacer lo mío, dame la fuerza y la habilidad para hacerlo en medio tiempo. Hermano, a veces yo he hecho cosas. Vamos a poner un ejemplo: he cambiado una puerta en mi casa que me ha tomado todo un día, porque no soy carpintero. Y me toma todo un día poner la puerta, cambiarla, poner los trims a nivel y las tablitas, el silicón y que esto y lo otro, y pinta y retoca y el llavín, y te quedó ajustada completamente. Ok, un día de trabajo. De repente tengo otro sábado para hacerlo, pero he tenido que hacer otras cosas en la iglesia. Y cuando digo hacer, no es venir aquí, a veces visitar a una familia, a veces dedicar un tiempo para prepararnos para estudiar el domingo, para predicar el domingo. Y he dicho: Señor, cuando regrese, permite que ese trabajo que normalmente ya lo he hecho antes, me tome un día, que yo lo pueda hacer en 2, 3 horas, porque el tiempo no me alcanza. Es el precio que pagamos los que tienen un llamado para servir a Dios. Sus vidas cambian. Yo quiero ser maestra de niños. ¿Por qué no hay tantos en las filas de ser maestro de niños? Porque es un trabajo de poca recompensa pública. Lidiar con los hijos malcriados de otras familias, empezando con las del pastor. Tener que soportar los hijos malcriados del pastor es un trabajo difícil, ¿no? Entonces, por eso no mucha gente quiere hacer eso. Pero le digo una cosa: si no empieza por cierto nivel de servicio, ¿cómo vamos a convencer a Dios de que nos llame a un ministerio pastoral, evangelístico, o un ministerio maestro, un ministerio profético o apostólico, un ministerio para las naciones? ¿Cómo esperamos que Dios nos llame a ese nivel? Dice la Escritura, hace unos domingos atrás les compartí este versículo: si corriste con los que van a pies y te fatigaste, ¿cómo pretendes correr con los que van a caballo? La Biblia dice: si caminaste con los que van a pie y te fatigaste, ay, paremos un ratito que me falta el aire. ¿Cómo pretendes correr al lado de los que van a caballo?
Hay gente que me dice, pastor, yo quiero pasar más tiempo junto con usted. Y yo le digo, sí, hermano, sí. Y solo me sonrío porque yo digo en mi mente, si viene un domingo sí, un domingo no. ¿Cómo va a aguantar estar al lado mío? No va a aguantar, sí. Ok. Cuando si experimentas el llamado de Dios en tu vida, tú empiezas a experimentar cierto celo. Tú ves que otra persona hace las cosas mal y te da celos. Te sientes mal, te sientes incómodo. Tú dices, esto está mal, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ya te están molestando las cosas mal hechas. Porque tu personalidad, tu nivel de aceptación comienza a cambiar. La gente chapucera que hace las cosas, que va a hacer un amueble y lo hace con un hacha. ¿Cómo quedará eso? No se sienta ahí porque se va a atravesar con un pedazo de madera al muslo, ¿no? Con un hacha, imagínense. Eso hace falta usar herramientas sofisticadas para hacer un asiento, ¿verdad? La gente chapucera, tosca, hace un asiento con hacha. ¿Cómo quedará eso? Rústico, feo. Cuando Dios empieza a tratar con esa persona, eventualmente lo que él consideraba, mire esto que yo hice con el hacha, qué bonito quedó. Con el tiempo le empieza a decir, debo de hacerlo para la próxima con mejores herramientas, porque le estoy viendo muchos defectos. Dios comenzará a cambiar tu criterio de aceptación. Y lo que antes venir y sentarte, escuchar la Biblia e irte era normal, cuando empiezas a experimentar un llamado, ya eso no es normal. Y dices, me cae mal la gente que solo llega, se siente y se va. Yo no entiendo por qué no absorben el mensaje con entusiasmo. Hello, ¿alguien está entendiendo? ¿Verdad? Yo estoy tratando de describir lo que se experimenta. Cuando tú empiezas a experimentar un llamado, 4 cantos para ti antes eran muchos. Ay, cantan mucho. 4 o 5 cantos. Cuando tú empiezas a experimentar un llamado, te dices, ya se acabó. Ay, estoy sintiendo tan bien yo. Cuando no experimentas el llamado de Dios en tu vida, la prédica de 40 minutos se te hace una eternidad. Pero cuando tienes hambre porque el llamado te está activando por dentro, una prédica de 1 hora y media o 2 horas, tú dices, qué buena está, que no se acabe, que no se acabe. ¿Por qué? Porque estás conectado en el Espíritu. Un buen termómetro espiritual para saber cómo estamos espiritualmente es el nivel de desesperación que tenemos durante el servicio. Mientras más deseo tienes de irte a casa, más frío estás y más lejos de tu llamado. David decía, yo me alegré con los que decían, rey, vamos a la casa de Jehová. David no todo el tiempo podía ir a la casa de Jehová. Tenía asuntos del reino que tenía que atender. Él era un rey, una persona ocupada. Sin embargo, él se alegraba con los que tenían la oportunidad de ir a adorar a Dios. Y se alegraba con ellos porque decía, ay, ellos van a disfrutar lo que ya yo he disfrutado antes. Había desespero en el corazón de David por unirse a esa gente, olvidarse del reino y decir, busquen otro que resuelva su problema. Yo voy a ir a adorar a Jehová. Cuando experimentas un llamado, muchas cosas internas dentro de ti comienzan a cambiar. Te das cuenta cuando tu esposa no ora lo suficiente o tu esposo no ora lo suficiente. Empiezas a sentir ese celo espiritual. Es decir, hace rato que no te veo orando. Esas frases vienen a los labios de un padre de familia o una madre de familia cuando está experimentando un llamado. Cuando ve que los hijos viven una vida muy light, muy superficial en la iglesia. Le dice, hijo, yo no te veo aprendiendo la Biblia, no te veo buscando, porque Dios está tratando con el corazón de esos padres y les está activando algo dentro. El llamado te llevará a pensar diferente, a actuar diferente, a decir cosas que otros no dicen, a querer hacer cosas que otros no hacen. El llamado te va a inquietar, te va a transformar, te va a cambiar el matrimonio, va a cambiar tu vida. Todo eso para bien, obvio. Ahora, pastor, yo quiero experimentar el llamado. Primero tengo que explicarte la importancia de servir.
Porque antes de todo llamado viene la activación en el servicio. Mire, Saulo y Bernabé no habían sido todavía separados o apartados o escogidos para un ministerio específico, pero ya servían. Vamos a buscarlo en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2. Dice que ellos ya trabajaban en la obra del Señor. Estaban sirviendo, ministrando. Dice, ministrando estos, ¿quiénes? Saulo y Bernabé. ¿Okay? Ministrando estos al Señor y ayunando. También ayunaban y ministraban. Quiere decir que ellos, ¿qué hacían? Oraban por los enfermos, repartían comida, intercedían, visitaban a la gente. Ellos trabajaban, evangelizaban, ellos ministraban, cantaban, predicaban la palabra, estudiaban, compartían versículos. Ellos estaban activos en la iglesia, en el servicio. Y también ayunaban. Y en medio de ese nivel de servicio, el Espíritu de Dios habló y dijo, a través de algún profeta, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ellos todavía no habían sido llamados, pero ya estaban ministrando. Véalo, Hechos 13:2. Todavía no habían sido apartados para un ministerio específico, pero ya estaban trabajando en el servicio a Dios. Entonces, hay una cosa muy importante que tenemos que entender: que todo el que quiere ser llamado por Dios para trabajar en un ministerio específico tiene que estar activo trabajando. Tiene que aprender a servir. El servicio es la llave que abre la puerta de un llamado. Es así. Entonces, cuando trabajas en un ministerio, te estás preparando para tu llamado. Cuando el pastor o un hermano te dice: hermano, ¿no le gustaría ser maestro de los niños? Te están dando la oportunidad de que empieces a prepararte para un llamado de Dios en tu vida. Cuando te dan la oportunidad de venir temprano para orar, interceder, participar, te estás preparando para un llamado de Dios en tu vida. Cuando te dan la oportunidad de cantar en el ministerio de alabanza, usted debe de ser fiel, no andar faltando mucho, no andar llegando tarde. Ojalá llegaran tarde a una cita de inmigración todos los que llegan tarde a la iglesia. No, pues inmigración no, porque tu Dios es inmigración, no es Jesús. Si tu Dios fuera Jehová, Dios de los ejércitos, y tú llegabas una hora antes que a orar. Pero como tu Dios es el juez de inmigración, es la cita médica con el doctor, es la cita para las huellas de inmigración, porque hermano, la green card. Yo digo esas cosas y me meto en problemas con la gente. Me gano el rechazo de la gente, pero yo lo hago para ayudarles a ver cómo Dios lo ve. Cómo Dios se siente intercambiado, rechazado. Si no sirves para llegar temprano, no sirves para ministrar a otros. Dios escoge. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que ya les escogí a ellos. Estoy seguro que en esa congregación había mucha gente, pero el Espíritu de Dios dijo: a este y este. Al Piedra mucha gente lo critica, pero yo veo que él tiene una función muy específica y un llamado de Dios especial en él. Al hermano Sayer, algunos le dicen que es barbero, que es así, que es asado y que me idolatra, y no sé cuántas cosas dicen de él, y lo rechazan y le dan la vuelta y no le quieren saludar, y mientras más rechazo él recibe, yo más amor le doy. Es así. Porque yo veo que Dios está haciendo algo en su matrimonio, en su vida.
Hace años atrás su esposa no se quería bautizar. Y lo digo con confianza porque la amo como una hermana. Y porque es mi hermana en Cristo. Ni se quería bautizar. Y le decía, hermana Mary, ¿cuándo se va a bautizar, Mari? No, pastor, todavía no. Ok. Hermana Mari, ¿cuándo se va a bautizar? Todos los años. No, pastor, todavía no. Y decía, ay, qué ovejita más rebelde. Qué dura esta hermanita. Pero pacientemente con la hermana Mari. Un día dijo, me voy a bautizar. Y yo dije, ¿qué? Ya casi me faltaba la fe para creerlo. Porque no es cuando el pastor quiere, sino en el tiempo de Dios. Y cuando yo vi que esa mujer pasó las aguas del bautismo, no, hombre, las aguas quedaron negras. Es una broma. Me la estoy desquitando porque ella me hizo esperar mucho para bautizarse. Yo sufrí mucho por ella. Óigame. Cuando empezamos nuestro ministerio en Hueco, fuimos a la casa de ellos, los hermanos Ayers y su esposa. Ellos pasaron un proceso difícil porque cuando mi papá entregó su ministerio, ellos tuvieron un pastor que los estuvo dando vueltas por la ciudad. Y en algún momento les dijo que se buscaran otro pastor, que ya le iba a terminar el pastorado, que no iba a pastorear más. Entonces ellos fueron allá a su casa, estaban ahí. Y en ese tiempo Dios nos estaba ya preparando. El pastor Juan Rivera nos dijo, vayan a Hueco, renten un hotel, el lobby de un hotel y empiecen a dar culto que yo le voy a pagar la renta de ahí. Vamos a darle para adelante, Dios va a hacer algo contigo en Hueco. Él vio algo que Dios estaba haciendo en mi vida y dijo, este es el tiempo, Dios me habló, dale. Y yo dije, pues vamos a obedecer. Y así fue como empezó todo. Y luego yo fui, los visité porque yo los conocía. Les están yendo a algún lugar. Me dicen, no, ¿por qué no nos apoyan? Estamos empezando. Estamos mi esposa y yo y el niño Samuel en la sala ahí dando culto solos. Y entonces ellos empezaron a visitarnos. Pero la hermana Mari, como había quedado así media frustrada, estaba como con las armas puestas. Decía, yo no me bautizo tan rápido, esto vamos a ver. Pero el Espíritu Santo comenzó a tratar con ellos. Y ella se bautizó, sus hijos han ido creciendo, están trabajando por el Señor. Y Dios está trabajando con esa familia. Y yo veo que ahí Dios está haciendo algo tremendo con ellos. Y en cada uno de ustedes yo veo que Dios está haciendo una cosa y otra. Y otros que ya yo les he dicho abiertamente, usted tiene un ministerio. Pero ellos todavía están sonceando. Mire, hoy yo soy su pastor amigo, ¿sabe? Y vengo a darle la noticia que no se la va a dar nadie allá afuera de la esquina. Yo vengo a dar la noticia de todo corazón. Cuando usted quiere que Dios lo llame a servir al Señor, tiene que dejar ese maldito cigarro. Tiene que dejar de echarle humo en la cara a Dios. Deje de echarle humo en la cara a Dios. Apague esa maldita pornografía que eso lo está destruyendo a usted. Está destruyendo su matrimonio, está destruyendo su vida. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios no se da cuenta cuando está ahí viendo todas esas pornografías y luego después quiere servir al Señor? Corre el riesgo de que le dé una artritis, de que se muera, que le pase algo, porque quiere tocar a Dios con las manos sucias. Sí, ¿verdad? Esa botella, hombre. Hay algunos que no pueden soltar la botella. Hasta se la untan para oler alcoholito. A mí me gusta tomar vino. Y le voy a decir, porque no soy religioso, si un día usted hace una fiesta y usted me invita a tomar una cerveza, yo me tomo una cerveza. Ay, pues todo esto, porque no soy religioso. Pero si usted me invita a ponerme una borrachera, le voy a decir, no me invite, hermano, porque no voy a ponerme la borrachera. Y no me gusta reunirme de borracho porque todo lo que hablan es pura tontería. He tenido amigos borrachos que cuando empiezan a tomar ya tienen media hora tomando, una hora, todo lo que hacen es criticar al jefe en el trabajo. Critican al jefe en el trabajo, que si la paga es mala, que si aquel es gacho, que si este. Y es todo lo que hablan, y chisme, que si no sé quién, y que si la mujer de este. Y yo no soy de ese tipo de personas, porque el que es llamado ya siente que algo adentro está cambiando. No puede hacer lo mismo. Usted me invita a su casa a una cena y me pone a cerveza, yo me la voy a tomar. Y que si algún día te me tomando a cerveza, yo no estoy en pecado por eso. La Biblia no dice que tomar es pecado, la Biblia dice que si te embriagas es pecado. Que si hay algunos que tienen debilidad por eso no la pueden ni oler, bueno, pues no la huela usted. Sí, porque hay algunos que le echan con todo a eso porque tienen mayor debilidad. Bueno, usted manténgase lejos de eso, yo no tengo ese problema. Ni Jesús convirtió el agua en vino
porque el vino era la bebida, era la cerveza del momento, era la bebida alcohólica del tiempo para pasarla bien. Pero él no la convirtió en vino, el agua en vino, para que todos se pusieran bien locos y bien borrachos, sino para que pasaran un buen tiempo. Es como la iglesia. Él nos dio el templo para adorarle, pero Él no espera que usted se pase aquí los 7 días y 24 horas de la semana, porque Él te manda a trabajar. Así que no venga usted a decirme, pastor, voy a traer mi camita para vivir en la casa del Señor. O si no, vago, vaya a trabajar y pague su renta. Queriendo vivir en la iglesia. Entonces todo en extremo es malo. ¿Sí o no? Cuando Dios te llama, comienza a haber un balance dentro de ti. Y tú empiezas a sentir qué está bien y qué no. Bueno, hay ocasiones en las que a veces hemos comido algo y mi esposa me dice, ¿quieres una copa, media copa de vino o algo? Y le digo, no tengo deseo. Estoy orando, estoy meditando en algo, quiero mantenerme concentrado. Perfecto. Hay días que usted los dedica para separarlos para el Señor en algún propósito específico. Eso es esencial, es bueno. El balance. Cuando usted es llamado por Dios, muchas cosas dentro de usted que cambian. Y comienza a ver una aguja dentro de ti a decirte desesperadamente, apúrate en esto, cambian a lo otro. Entonces, Pablo, luego le llamamos como Pablo, pero le llamaban Saulo primero, hasta que se le cambió el nombre. Saulo y Bernabé ya ministraban, servían al Señor. Y todavía no habían sido escogidos, no habían separado para ese ministerio. Entonces no espere que Dios lo va a llamar a un ministerio sentado en la banca sin hacer nada. Ellos estaban activos en el servicio, ministraban y también practicaban el ayuno. Hay que estar sirviendo a Dios para que el Espíritu Santo nos separe y nos comience a procesar para un ministerio. ¿Ok? Ahora, mire, le voy a compartir algo más. Hay una diferencia entre ser llamado y ser apartado. Sí, porque Saulo de Tarso fue confrontado por Jesús cuando iba de camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Saulo iba en su caballo persiguiendo cristianos. Los perseguían, los atrapaban, los encarcelaban, los castigaban con el látigo y después buscaban que esa gente se alejara del camino de Jesús. Bueno, Pablo, quien era todavía Saulo en ese tiempo, iba camino a una ciudad llamada Damasco para atrapar cristianos en esa persecución cristiana. Y Jesús se le aparece en el camino y lo confronta y le dice, ¿por qué me persigues? Bueno, ahí él recibe el llamado, la confrontación. Después recibe el Espíritu Santo de Dios unos días después en una casa por un profeta llamado Ananías, que llegó y le puso las manos, oró por él, le devolvió la vista y lo bautizó en el fuego del Espíritu. Y recibió el bautismo del Espíritu. Pero fue apartado en Hechos 13:2 tiempo después para el ministerio. 3 procesos en la vida de Pablo. Primero fue su confrontación espiritual. Después fue su bautismo en el Espíritu. Él comenzó a servir bajo la unción del bautismo del Espíritu, comenzó a servir. Pero después, entonces, recibe el llamado del Espíritu para trabajar en el ministerio. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si ya somos cristianos, nos reunimos en este lugar, es comenzar ¿a qué? A servir. Miren la importancia del servicio. El servicio te califica para ser llamado a trabajar en un ministerio. Ahora, no crea que porque servimos en ciertas áreas ya tenemos un ministerio. Se sabe que una persona tiene un ministerio cuando es constante y es persistente en lo mismo y trabaja, y el Espíritu de Dios le da una sabiduría sobrenatural para hacer las cosas. Esto es muy interesante. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser llamado y ser apartado? El tiempo, el factor tiempo, el tiempo de proceso. Fue confrontado camino a Damasco, días después recibe el Espíritu Santo.
comienza a servir en la iglesia y a hacer ayunos y a servir y a ministrar, pero tiempo después es llamado para el ministerio apostólico. ¿Hello? Entonces, ¿qué es la diferencia de ser llamado y ser apartado? O ser escogido para un ministerio en específico es el tiempo de proceso. ¿Quiere que le hable sobre el tiempo de proceso? Me quedan unos minutitos. El tiempo de proceso, le voy a explicar. El proceso es complicado. ¿Se acuerdan cuando David, vamos a hacerlo un poquito dinámico, cuando David estaba en el campo tocando el arpa y cuidando las ovejas y cantaba: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Me imagino ahí a David cantando, ¿verdad? Con el arpa y las ovejitas comiendo pasto alrededor, bien gorditas, bien sabrosas. Imagínense, aquellas ovejitas comían al son de la música. Estaban bien saludables. De repente, ya Dios había observado que David servía a su familia con entusiasmo, cuidaba las ovejas, ministraba a Dios, tocaba, cantaba. Era un músico, adoraba a Dios, cantaba, ayunaba. No tiene usted que ser músico para ser un adorador. La adoración empieza acá, aquí. Se escuche bien o no, usted empieza: Señor, yo te amo, yo te quiero, yo te necesito, tú eres mío. Y usted comienza a hablarle a Dios y a hablarle a Él, y de repente las palabras empiezan a fluir y Dios empieza a tratar contigo, y entonces usted se convierte en un adorador. Adorador no es el que canta, porque no, los cantantes no son adoradores. Los cantantes son artistas. Adorador es aquel que se quebranta en el altar y vuelve su adoración una ofrenda para Dios. ¿Okay? Una ofrenda. Entonces llega el profeta a la casa de David y le dice: vengo al padre de familia, le dice el profeta, le dice al padre de familia: vengo para ungir a uno de tus hijos por rey. Dios quiere que uno de tus hijos sea el siguiente rey de este país, de esta nación. Wow. Pues, a ver, muchachos, rápido, peínense. Me imagino los hermanos de David rápido remojándose con saliva las cejas. Y el otro estirándose las greñas. Y aquel otro oliendo: huelo a león, me van a escoger a mí. ¿Verdad? Me imagino cada uno de ellos: déjame traer la lanza nueva que tengo, le darle un brillito a las botas, voy a limpiar los zapatos para ver si me escogen a mí como rey. Cada uno tratando de presumir lo que... si alguno de ellos era mexicano, iba a sacar rápido la billota grande acá, el sombrero. Si alguno hubiera sido cubano allí, le hubiera dicho: oye, chico, cógeme a mí, chico. ¿Verdad? Y le pasan todos los hijos que tenía delante del profeta. El profeta los observa y dice: Jehová no ha escogido ninguno de estos. Le dice: ¿no tienes otro hijo? Es la importancia de saber escuchar la voz de Dios. Porque el profeta, o sea, cuando ya usted es llamado a un ministerio profético, usted no tiene que preocuparse por quedar bien con la gente, sino quedar bien con Dios. Dice: ¿no tienes otro hijo? Oh, sí, tenemos otro. ¿Cómo se llama? David. Está en el campo cuidando las ovejas, pero es el más pequeño, es muchacho, es muy inmaduro. Dice cosas incoherentes, es que menos atención le ponemos. Por eso lo tenemos haciendo el trabajo que nadie quiere hacer, cuidando las ovejas. Mira, mis hijos son trabajadores, estos construyen, son arquitectos, son guerreros, van para la guerra. Oh, estos son los más grandes, estos son los que tú quieres para gobernar una nación. No el muchacho que anda por allá cuidando las chivas. Y dijo el profeta: como yo no vine a decidir a quién Dios quiere escoger, yo vine a hacer mi trabajo. Si no viene ese muchacho, nadie se sienta en la mesa a comer. Pues el papá parece que entonces se dio cuenta que el asunto era con David y dice: manden a buscar a David. Y cuando van al campo a buscar a David, dice que David venía corriendo para llegar. Y cuando llega, ¿sabe dónde se quedó David? Parado en la puerta. David le dicen: David, vamos, deja las ovejas. Mira, Pancho se va a quedar cuidando las ovejas. David, vete a la casa rápido, que llegó el profeta que te va a ungir por rey. Te están esperando, muchacho, corre. Y David sale corriendo
y llega a la casa, y cuando llega se detiene en la puerta y no entra, y queda en pánico. Y eso es un síndrome de muchos cristianos. Muchos cristianos tienen el hábito de asistir al templo, pero a la hora de la adoración se quedan pasmados, se quedan en la puerta. Muchos llegan aquí, pero sus sentimientos los dejaron afuera. Muchos llegan acá, pero su adoración se quedó afuera. Muchos llegan acá, pero sus buenas intenciones se quedaron fuera. Tenemos que aprender que cuando nos reunimos en un templo para adorar a Dios, para exaltar a Dios, tenemos que aprender a entrar en la dimensión donde se activa lo profético. Tú adoras a Dios porque quieres recibir una palabra profética del cielo que active lo que está detenido, que mueva lo que está estancado. David llega, pero se queda detenido en la puerta. El síndrome de muchos cristianos. Ay, algunos me dicen: pastor, se nos quedó la ofrenda en la casa. Eso le vamos a decir al bill de la electricidad. A ver si nos lo perdonan este mes. Ay, pastor, íbamos a venir el otro domingo, pero el niño no quiso. Se quedó en la casa el hermanito. Y había una palabra que iba a activar a sus hijos, iba a activar la familia. No sabía cuál era el día que Dios iba a tocarles. No sabía cuál era la palabra que le iba a fortalecer para un problema que iban a tener mañana. Hace un tiempo alguien me dijo: pastor, estoy pasando por este problema. Y le dije: precisamente estoy recordando que hace 2 o 3 domingos atrás yo prediqué sobre eso. Oh, sí, búsquelo en las redes sociales. Esa prédica todavía tiene que estar por ahí. Búsquela y léala. Ay, pues no me va a dar una palabra, pastor. Ya se las di hace 3 domingos. No voy a hacer el mismo trabajo de nuevo. Le dije: ahora se las voy a dar así rápido para irme para mi casa porque estoy cansado. Ese día yo lo dije inspirado en el Espíritu. Ahí le va a llegar más. Búsquela y léala. Escuche la prédica. Pues esa persona fue humilde. La buscó y escuchó la prédica. Y me dijo: pastor, verdaderamente usted tenía razón. Usted ya había hablado de eso, pero ese domingo yo no pude venir. Ay, ese fue su problema. Usted va a trabajar y no va el día que le toca recoger el cheque. No es culpa de la compañía, es culpa suya. A usted le dan el cheque y no lo depositan. No es culpa de su jefe en el trabajo, es problema suyo que no depositó el cheque. Usted le dan el cheque, lo deposita y no paga los biles, le cortan el agua y le cortan la luz. No es problema de su empresa, el problema de usted que no hizo todo el trabajo completo. David llegó y se quedó parado en la puerta. El típico problema de muchos cristianos hoy. Se apartan del pecado, ellos viven para Dios, pero cuando Dios les dice: quiero que sirvas en esta área, ellos no pueden dejar la pornografía. Ellos se quedan enfrente de la puerta de ciertos pecados, de ciertas debilidades. No tienen la fuerza para decir: voy a entrar a lo que hace falta, voy a entrar al siguiente nivel. Hay gente que Dios los está llamando para cosas grandes, pero no pueden dejar el orgullo, no pueden cambiar su forma de ser, no pueden cambiar su personalidad. Ellos maltratan a todo el mundo, le faltan el respeto a la gente, son imprudentes, hacen las cosas que no deben de hacer, no se comprometen con nada, todo lo hacen mal, un día sí y otro no, y eso no sirve, así no se puede trabajar. Cuando no somos conscientes de esos aspectos, de nada sirve que Dios traiga el profeta a la casa de nosotros, que el banquete en la mesa esté servido, si corremos largamente nuestra carrera y al final nos quedamos parados en la puerta. Gracias a Dios que David tenía una familia inteligente, unida, decidida. Y dice la Escritura que lo hicieron entrar. Dice: lo hicieron entrar. Diga conmigo: lo hicieron entrar. Por eso dice la Escritura: forzarlos a entrar. Porque usted puede invitar a alguien a la casa para adorar a Dios, y cuando hacemos el llamado, él está ahí, no sabe ni lo que le están diciendo, está inseguro, le da pena, pero usted le da una palmadita, le dice: ¿quieres hacerlo? Vamos, yo te acompaño. Cuando usted invite a alguien a esta casa que no es cristiano, que no ha entregado su corazón a Jesús, y hay un llamado de esa índole, usted aproveche y dígale: ¿quieres que te acompañe? Vamos, yo voy contigo. Usted no tiene que venir a recibirlo el Señor porque usted lo hizo, pero usted puede acompañar a otro. Eso es forzarlo a entrar.
Cuando tu hijo se quiere quedar en casa viendo la televisión, tienes que aprender a forzarlo a entrar, a decir: no, hijo, vamos a adorar al Señor, vamos para la iglesia, vamos a buscar a Dios, vamos a cantar al Señor. Cuando tu esposa se quiere quedar en casa, cuando tu esposo te dice: vamos a pasear, vamos al mall, vamos aquí, vamos allá. Hoy no, amor, en la tarde sí, ahora en la mañana vamos a adorar al Señor. Tienes que forzarlos a entrar por la puerta. Porque todos en algún momento tenemos un momento de debilidad y necesitamos estar rodeados de gente fuerte que nos ayude a entrar a la escena profética. Y cuando hicieron a David entrar, dentro estaba el profeta. Y Dios, cuando entró por la puerta, Dios le habló al profeta y le dijo: ponte de pie y derrama el cuerno de aceite sobre la cabeza de David. Es este. Y el profeta se levantó, fue, lo ungió, y entonces se sentaron a comer la mesa. Hay bendiciones que están servidas, pero hay padres de familia que no han podido comérselas porque no han sabido todavía forzar a sus hijos a entrar por la puerta. Hay bendiciones proféticas que están esperando. Hay banquetes espirituales. Dice la Biblia que el profeta dijo: no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que el joven llegue. Hay bendiciones que Dios las hace esperar hasta que haya un hijo tuyo, un miembro de tu familia que atraviesa la puerta, y entonces Dios activa la voz profética y le dice al pastor: ora por este, asígnalo en tal tarea, asígnalo en tal responsabilidad, ponlo a hacer esto, ponlo a hacer aquello, porque hay algo poderoso que quiero activar en sus vidas. Pero alguien tiene que decirle a David: corre, y cuando llegues no te detengas. Y si se detiene, tiene que haber alguien para decirle: entra, que te estamos esperando. A algunos no les gusta tener un pastor así, porque yo soy de los que saco la mano y los empujo. A algunos no les gusta un pastor así. Yo les digo: tienes que dejar eso y tienes que arreglarte con el Señor. Tienes que meterte con Dios para que entres a ese llamado. Yo soy así porque soy un pastor profeta. Está el pastor maestro, te enseña mucha Biblia. El pastor evangelístico: vamos a hacer campaña, evangelismo y todo. Pero está el pastor profeta que de vez en cuando te dice: oye, no te quiero parado afuera de la puerta, entra al siguiente nivel, dale, que aquí donde está la activación. Esos pastores a veces sufren de poca aceptación, porque a la gente no le gusta el pastor que los empuja, que los presiona. Pero David nunca hubiera sido David si no hubiera tenido a alguien esperándolo en la puerta. David nunca hubiera disfrutado las bendiciones de Dios si David no hubiera tenido a alguien en la puerta que lo forzara a entrar. David nunca hubiera gobernado el reino que Dios le tenía para él si él no hubiera tenido a alguien en la puerta que lo forzó a entrar. Tanta gloria tiene el que corre la carrera como el que lo hace entrar al final. Porque esa es la evidencia de que no importa que sabemos correr mucho, hace falta gente que nos esté esperando y nos ayude a entrar, te empuje al siguiente nivel. La gente que te confronta y te dice: esto está mal, tienes que cambiarlo, no son tus enemigos, son los que te esperan en la puerta para llevarte a otro nivel. ¿Cuánto entendieron eso? Eso está muy fuerte, se lo dejo de tarea. Ahora, ¿sabe qué? Voy a terminar con este comentario. ¿Saben qué me he desgastado yo pastoralmente en esta ciudad? Ya en 11 años de trabajo pastoral en esta ciudad, ¿saben qué nos hemos desgastado más? El Salmo 25, verso 14 se lo va a responder. Salmo 25, verso 14 le va a decir a usted en qué he trabajado yo duramente en esta iglesia por unos 10 años. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión íntima de Dios? La comunión íntima de Dios, ¿con quién es? Con los que le temen. ¿Con quién Dios quiere tener comunión, conversación, una buena relación? Con los que le temen. Pero los pastores que predican del temor a Jehová no son muy bien recibidos.
Porque ¿sabe lo que quiere decir el temor a Jehová? En Proverbios 8:13 lo dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. La boca perversa, todo eso, la soberbia. ¿Quién es el de la soberbia? Una persona que usted corrige y en vez de decir, ay, me han corregido, me siento regañado, pero doy gracias a Dios porque esta palabra me va a llevar al siguiente nivel. El de la soberbia no dice así, el humilde dice así. Por eso dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio, que el necio y el soberbio caminan de la misma mano, agarrados de la misma mano. El soberbio dice, se enoja. Corrige al sabio y te ama. Corrige al necio. Yo he descubierto muchos necios aquí a lo largo de 10 años de ministerio en esta iglesia. Gente que uno les corrige espiritualmente, al otro día te miran de lejos. Usted les llama fulano y se hacen los look. Y te dan la vuelta y no te dan la mano. Y hablan de ti, te critican. Y tú dices, pero ¿por qué me he ganado eso? Porque quieres corregirlo. Y él no puede hacer otras cosas porque es necio. Corrige al necio y te odiará. Te odia, te aborrece. Más corrige al sabio y te ama. Hello. Hello. Si Dios nos corrige, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a amar a Dios. Pero sobre todo es amar a los instrumentos que Dios usa para darnos la corrección. Eso es ser sabio. Porque si usted no aprende a conocer lo que Dios quiere de usted, no se activarán ministerios en su vida ni en su casa. Hello. Hello. ¿Qué le dijo el profeta? Vine para ungir a uno de los hijos tuyos como rey. ¿Y qué hizo el dueño de la casa? ¿Qué hizo el papá de David? Mandó a hacer un banquete. Rápido, maten los animales, preparen un banquete. Llegó el profeta, aquí hay fiesta, este hombre vino aquí para ungir un rey en mi casa, esto es un motivo de alegría. Y ya tenían el banquete preparado, eso fue así rápido. Y el profeta dijo, un momento, aquí nadie va a comer alimento hasta que no se cumpla primero la voz de Dios en esta casa, hasta que no se cumpla el propósito por el que Dios me trajo. Tenemos que aprender, llegamos a Estados Unidos, sí, pero no vamos a disfrutar de este país hasta que no se cumpla la razón por la que Dios nos trajo. ¿Hay alguien entendiendo eso? Un momento, es importante todas las cosas buenas que Dios nos quiere dar, pero primero es el tiempo de Dios, primero es la adoración a Dios, primero es darle los hijos a Dios, es darle el matrimonio a Dios. Tiene que levantarse la voz profética que le dice a la gente, la fiesta no es fiesta si faltan los ungidos, si falta la gente que Dios quiere bendecir. La fiesta no es fiesta si falta la gente que Dios quiere tocar. La iglesia no es iglesia si faltan los quebrantados. La iglesia no es iglesia si no hay derramamiento de aceite. La iglesia no es aceite, la iglesia no es iglesia si no tiene arrepentidos de corazón para servir a Dios. La fiesta no es fiesta si no está David. Porque David era el que iban a ungir. ¿Cuántas veces has arruinado la fiesta de Dios en tu vida? Porque no ha estado ahí tu corazón. ¿Hay alguien entendiendo eso? ¿Sabes que a veces tú puedes estar en un lugar pero tu corazón no? Tus emociones, tu pasión, tu entrega, tu entusiasmo. Estás en ese lugar pero no estás apasionado ahí. No estás entregándote del todo. Y si no está ahí tu corazón, tu alegría, la fiesta de la casa. Todos los hermanos de David eran soldados. Algunos quizás eran buenos para construir, arquitectos, mecánicos, quién sabe, soldados, expertos en la agricultura. Cada uno tenía sus funciones en la familia. Pero David era el que era músico. Él era el que le cantaba a Dios. Tú puedes trabajar duro toda la semana, pero si te falta la adoración, todavía no está la fiesta. ¿Estás entendiendo? Tú puedes suplir todo el dinero en la casa, pero si te falta el David,
Cuando entras a este lugar, si te falta tu adoración, estás incompleto. Te vas sin la fiesta. Tu alabanza es esencial. Tu adoración es esencial. No puede faltar tu adoración. A ver, canta conmigo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Cierra tus ojos conmigo en esta tarde. Dile: Señor, Señor, yo quiero que tú me llames para servirte, para trabajar en tu obra. Ayúdame a crecer. Trae madurez a mi vida, que yo pueda entregarme a ti en espíritu y en verdad. Señor, que yo sepa renunciar a otros ídolos de esta vida. Dame la fuerza para renunciar a otros dioses, que yo pueda servirte en espíritu y en verdad. Quiero adorarte, quiero exaltarte. Ayúdame a crecer en ti. Perdona mis pecados. Trata conmigo. Trae a mi corazón ese llamado apasionado. Quebrántame. Desvélame, Señor. Quítame el sueño, quítame el apetito por ti. Enamórame, Espíritu Santo. Toca mi corazón. Permíteme experimentar tu presencia, el deseo de servirte apasionadamente, evangelizar a las personas, invitarlos a tu casa para adorarte. Ayúdame a cantar con alegría, a orar con alegría, a servirte con alegría. Dame esa pasión por ti. Devuélveme mi primer amor. Ayúdame a recuperarlo, Señor. Háblale a Él sinceramente desde lo profundo de tu corazón, iglesia. Esta es una oración personal. Habla con Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego y quiero serle fiel. Vamos a decirle: yo me rindo a Él. Oh, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Sabe qué pasó cuando Dios llamó a Abraham? ¿Sabe? Abraham vivía en lo que hoy es
Irak. Y Dios lo llamó al ministerio y le dijo: Abraham, ven para que me sirvas, para que trabajes para mí, para que trabajes en mi obra. Dios llamó a Abraham. Y cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, ¿quién usted cree que tuvo la iniciativa en la familia? ¿Alguien ha leído eso? Yo me quedo chocado cada vez que yo leo eso. Yo me quedo pensando, ¿por qué? Dios le hizo el llamado a Abraham. Sin embargo, fue su papá el que hizo así y le dijo a Abraham: vámonos. Y le dijo a Lot: vamos. Recogió a la gente y se fue. El llamado no era para el padre de Abraham. El llamado era para Abraham. Sin embargo, su padre toma esa iniciativa y arranca. Una cosa fuerte. Cuando yo leía ese versículo, yo me quedaba pensando: hay gente que tiene la iniciativa, pero el llamado no es para ellos. Porque Dios no llama a gente de iniciativa, Dios llama a gente quebrantada. Por eso hay mucha gente frustrada en la iglesia, porque tienen iniciativas, pero no han aprendido a quebrantarse. Y al que Dios llamó fue Abraham. Y el viejo, como era el padre de familia, agarró al sobrino, agarró al hijo y dijo: vámonos. Y se fueron para allá y estuvieron un tiempo. Y Dios no habló más con Abraham. ¿Sabe hasta qué? Hasta que murió su papá. Porque el que había tomado la iniciativa había sido el suegro, su padre. Es bueno estar rodeado de familiares que tienen la iniciativa, pero hay que saber cuando Dios no está buscando iniciativa, sino a la persona quebrantada. Si Dios te está llamando a ti, no espere que tu esposa te empuje. Si Dios te llamó a ti, no esperes que sea tu esposo el que te motive. Si Dios te llamó a ti, no esperes que sean tus hijos los que te sean: ay, voy a la iglesia porque los niños quieren. No, usted va a la iglesia porque usted siente un llamado para servir a Dios. ¿Hay alguien que entendió eso? Precioso, precioso. Les amo, les quiero. Busque el llamado de Dios. Llórelo, anhélelo. Hoy, antes de acostarse en la noche, doble sus rodillas y dígale: Señor, quiero que me des un llamado para trabajar en tu obra. Revélate a mi vida. Si ya alguno lo tiene, dígale al Señor que le dé esa pasión para entregarse en dirección a ese llamado. Si alguno no sabe para qué Dios le ha llamado o quiere conocer ese llamado, pídele al Señor que se le revele y Él le va a mostrar en qué dirección Él le está llamando y en qué área Él quiere que usted trabaje para Él. Búsquele, hable con Él. Y sobre todo, entonces, después del llamado, que viene el proceso de servicio. Porque el proceso de servicio es donde te vamos puliendo. Es donde te vamos puliendo. ¿Para qué? Para que califiques delante del Espíritu Santo para ser separado para un propósito específico. Muy poderoso. ¿Cuántos van a orar por eso esta noche? ¿De verdad? Bueno, pues tengo que arrepentirme de la incredulidad, porque yo esperé que 3 o 4 máximo iban a decir, y veo que aquí casi todos dijeron amén. ¿Cuántos van a orar por eso esta noche? ¿Ve? Le aconsejo algo: no lo haga solo una sola noche, hágalo constantemente, todos los días de su vida, hasta que el Espíritu Santo de Dios responda a esa petición. Amén. Dios les bendiga, mis amados, les amo y les quiero mucho.